En este espíritu de alabanza, en este espíritu de oración, de adoración, les doy la bienvenida a la casa de Dios a cada uno de ustedes. Pueden tomar sus lugares. Bienvenidos, hermanos, aquí presentes. Que el Señor le bendiga conforme sus promesas y conforme nuestra necesidad. Así que les repito, bienvenidos a ustedes que están aquí presencialmente y todos los que estamos reunidos. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que se conectan, que están conectados ya, que se van a estar conectando o que nos van a estar mirando después a través de nuestras grabaciones. Así que la misma bendición estará allí grabada, ¿verdad? Porque el Dios vivo estará siempre en su gloria para bendecir conforme a su necesidad. Bienvenidos entonces a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos un aplauso de bienvenida, de bendición a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor. Nuestro mensaje para hoy es esperanza. Amén. Esperanza. Una sola palabra, bendito Dios, pero que tiene un gran significado. Esperanza. Cristo es la esperanza viva. ¿Lo creemos? ¿Lo sabemos? Amén. Cristo es la esperanza viva. Y esta es una palabra que así está en la Biblia. De hecho, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 21, nos habla de una esperanza viva. Amén. Es interesante esas dos palabritas que el apóstol Pedro usa hablando de la esperanza viva. Porque la esperanza es una palabra, ¿verdad? Es una palabra. Amén. Tiene un significado. Como palabra decimos esperanza y ya decimos lo que era una idea, lo que es una idea, lo que es una creencia, pero algo que no tiene cuerpo, que gracias a Dios concebimos en nuestra mente. Esperanza, entonces la decimos, pero necesitamos entender qué es esperanza. Pero le repito, esperanza es una palabra, la esperanza misma es algo que no se puede tocar, es de grande bendición. Aún para el que no sepa de Dios, ¿verdad? Esperanza. Pero el apóstol Pedro nos habla no de una idea, no de un pensamiento, no de una virtud, no de algo bueno, no de algo que nos resucita en alguna circunstancia difícil de la vida, cuando nos dicen, tenga esperanza, ¿verdad? Tenga esperanza. La esperanza, dicen, es que lo último que se pierde, que muere. Usted oye eso, ¿verdad? Quizá lo dice porque le parece que es un bonito pensamiento, es una realidad. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad que sí? Es un bonito dicho y sí, y funciona. La esperanza. Tenemos una idea de la esperanza, pero una idea, un significado, una virtud, algo bueno, algo inspirador. Pero para el apóstol Pedro, para él es más que una idea, más que un concepto, más que algo bueno, más que una inspiración mental, psicológica o espiritual, en un sencillo significado de espiritual. Para el apóstol Pedro, él dice, tenemos una esperanza viva, viva. Y ¿sabe qué? El apóstol Pablo, en cambio, él le pone nombre a esa esperanza viva. Si Pedro la menciona como una esperanza viva,
el apóstol Pedro o Pablo ya entonces pone que nuestra esperanza es Cristo. Que nuestra esperanza es Cristo. Gloria a Dios. Amén. Eso le hablaba de Primera de Pedro 1:3, ¿sí? De Primera de Pedro 1:3, donde él nos habla de la esperanza viva. Usa esa dentro de todo un versículo, por supuesto. Esas dos palabras son parte de todo un versículo, pero dice esas dos palabras, esperanza viva. Y entonces el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, el capítulo número 1 y el versículo 1, él habla de que esa esperanza es Jesucristo. Así nos dice él. Esa esperanza que es Jesucristo. En otras palabras, entonces nosotros, hermanos, pasamos de una simple, aunque una gran idea, una gran inspiración, ya le dije, en momentos de lucha de una vida, y le decimos a alguien, la esperanza es lo último que se pierde, échele ganas, ¿verdad? Y la persona se aferra a algo, ¿verdad? A la esperanza. Pero le repito, la esperanza es más que una idea. Es más que un concepto, es más que una creencia, es más que algo que inspira y que levanta el ánimo, que nos ayuda a levantarnos en momentos difíciles. La esperanza es Cristo Jesús. La esperanza tiene nombre. La esperanza se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Cristo es la esperanza viva. Escuche, no es esperanza en la esperanza. Amén. Sí. Así como le he dicho que hay personas que lamentablemente tienen fe en la fe, cristianos mismos, tienen fe en la fe o tienen fe en la oración. Y siempre digo, claro que no están expresando no están expresando bien lo que creen, o sí tienen una idea no completa. Amén. ¿Sí? Frases como la oración es poderosa. ¿Sí? La oración es poderosa. La oración tiene poder. Amén. Fe, pero fe, simplemente tenga fe. Y ya dijimos mucho según nosotros. Pero el objeto de nuestra fe es determinante. ¿Fe en qué? ¿Sí me explico? Tenga fe, pero ¿fe en qué? No, tampoco no ha llegado a la idea correcta. No es fe en qué, fe en quién. Fe en Jesucristo. Entonces, de igual manera, la oración, gente que pone su confianza en la oración, y yo sé que me está entendiendo, usted aquí en la casa de Dios, usted que nos está mirando o nos va a estar mirando, cree en la oración, cree en la fe, tiene confianza en la oración tiene poder, pero déjeme decirle, no es la oración, sino quien oye la oración. ¿Me explico? Siempre he comparado la oración como con el teléfono. ¿Sí? Qué gran ayuda es el teléfono, ¿verdad? Y claro que sí. En un momento que usted necesita la ayuda de alguien, usted usa el teléfono como instrumento, pero la ayuda no se la da el teléfono. La ayuda se la da a aquella persona con quien usted se comunica. Pero repito, sin quitarle de que, sí, mi teléfono, ¿verdad? Pero el teléfono es el medio, pero es quien oye la oración. Es con quien usted necesita hablar, quiere hablar, Él es. Entonces, Él es el poderoso. Poderosa no es la oración. Pero a veces tenemos esa idea, ¿verdad?
La oración es poderosa. No, es efectiva. ¿Me explico? La oración es efectiva, es eficaz, ¿sí? Pero poderoso, Dios solamente. El Todopoderoso. El que oye la oración y la contesta. Amén. Entonces, de la misma manera, la esperanza, hermano. Tenga lo último que se pierda la esperanza. ¿La esperanza en qué? En la esperanza. ¿Sí? Esperanza en la esperanza. Es que yo confío, yo tengo esperanza que algo va a suceder. Y es aquí donde viene a mi mente unas palabras que usa el apóstol Pablo cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Yo dije, ¿qué querrá decir con eso? ¿Verdad? Pero he titulado entonces así a esta palabra, pidiéndole a Dios palabra para cada uno de ustedes. Esperanza. Cristo es la esperanza viva. No es esperanza en la esperanza, sino esperanza en Dios. ¿Quedó clara la idea? La esperanza es buena, clarísimo, ¿verdad? Pero no es esperanza en la esperanza, es esperanza en Dios. Es la esperanza viva, y la esperanza viva tiene nombre. La esperanza viva se llama Cristo Jesús. Él es el poderoso. Él es el amoroso. Él es nuestro Padre amante. Bendito sea su nombre. Parte de un versículo dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Esa es una parte repito, de un versículo que usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 18, ¿sí? En Romanos 4, 18, hablando de la fe de ese hombre de fe por excelencia, el padre de la fe, nuestro padre en la fe. De las dos maneras es correcto, adecuado. Abraham es el padre de la fe, ¿o no? Así se lo conoce, hermano. Se repite muchísimas veces en la Biblia. Abraham, el padre de la fe. Qué ejemplos de fe, ¿verdad? Qué ejemplos de fe en Abraham. Vienen a nuestra mente rápido muchos ejemplos de fe cuando leemos la Biblia. Por eso vea la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. Entonces, en Abraham tenemos muchos ejemplos de fe. Se lo conoce como el padre de la fe, pero también es nuestro padre en la fe. Somos hijos de Abraham, ¿o no? Somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? En la escritura de Romanos 4, 18, cuando el apóstol Pablo menciona a Abraham, dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Es un versículo, repito, que usted no sé si se ha preguntado qué quiere decir él cuando en esperanza contra esperanza, o usa de otra manera diferente la versión en que estemos usando. Otra dice contra esperanza, simplemente así, no es esperanza contra esperanza, sino contra esperanza. Es decir, yo lo traduje estudiándolo hace algunos meses o años, pero hoy recordándolo y recuerdo cómo lo dije en palabras más sencillas para decir lo que ahí está diciendo, cuando no había esperanza. ¿Sí me explico? Cuando no había esperanza, Abraham la tuvo. Eso es fe, ¿verdad? Entonces, ahí en esa carta, pues en ese versículo que le he citado, Romanos 4, 18, está la frase, aun cuando no había motivos para tener esperanza. ¿Sí? Aun cuando no había motivos, escuche, ¿qué motivos hay para tener esperanza? Para él, pues,
si se habla de cuándo él escuchó esa palabra y en qué caso lo está mencionando el apóstol Pablo, cuando Dios le promete, vas a ser papá. Tú y tu esposa van a ser papás. Se vio el viejito, ¿verdad? El anciano dijo, mi esposa tiene, ¿verdad? Hasta la edad menciona, ¿verdad? Y yo, mi naturaleza como ser humano, como hombre, toda está muerta en cuanto a esa particularidad de la vida, pues. Ya. Una versión dice que a Sara le había pasado la costumbre de las mujeres. Palabras, ¿verdad?, en la que nos presenta en su forma y en su tiempo. Es decir, ya no estaban en la capacidad. Y no solamente, y la bendición no solamente es para Abraham, que anhelaba tener hijo. Anhelaba, necesitaba, clamaba, esperaba, necesitaba tener hijo. Pero no solamente era para bendecirlo a él, sino a través de Isaac. ¿Sí? Dios dijo, en Isaac serán benditas todas las naciones. Entonces, cuando Abraham dice ahí en Romanos, aun cuando no había motivos para tener esperanza, él la tuvo. Esperanza contra esperanza. Esperanza cuando no hay, cuando no la hay. No hay, ¿por qué razón? Ahora, nuestro versículo, hermano, que usted puede mencionar o que usted puede ver en Isaías, en el capítulo número 1 y capítulo 18 y el versículo 17. Mire, póngale atención a ese versículo. Es de mucha inspiración para mí, me ha bendecido tanto. Dios, a través de su evangelista en el Antiguo Testamento, un evangelista que debe ser imitado, ¿cómo nos presenta él las buenas nuevas sin dejar de decir la justicia de Dios? ¿En qué contexto Dios nos está dando las buenas nuevas? Las ha dado, las dio a través del profeta, las ha dado siempre. Él no habla solamente de las bendiciones, de las conveniencias, que ya le repito cuánto nos gustan, ¿verdad? Las conveniencias, las bendiciones. Pero es todo, ¿verdad? No, oiga que cuando Isaías en el versículo dice, aguardaré al Señor que esconde su rostro, ¿de qué? De la casa de Jacob. Escuche por favor, mire. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. No va a variar mucho en la versión que usted tiene en cuanto a la esperanza de Isaías. ¿En qué circunstancia? Dice, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. A mí me llama la atención, y aunque él repite, dice, sí, confirma, sí, amén, lo repito, lo ratifico, una vez más lo digo, dice Isaías. A Él esperaré, ¿a quién Él? Al Dios de toda esperanza. Ahora, ¿cuál es la circunstancia? Él está diciendo, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Escuchen, esconde su rostro de la casa de Jacob. ¿Podemos ver eso? ¿Qué vemos allí? Déjeme, si leemos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 17, por favor. Deuteronomio en el capítulo número 31 y el versículo 17. ¿En qué sentido Dios había escondido su rostro? ¿En qué sentido Dios esconde su rostro? Dios esconde su rostro, quizá comenzar con eso. Dios esconde su rostro. ¿Y qué significa eso? Es decir, Dios se esconde de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se esconde? Amén. Mire lo que dice entonces en esa escritura. ¿Cuál es la idea
ahí es en esa escritura de Deuteronomio 31:17. Él dice, y serán presa fácil. ¿Sí? Cuando esto haya sucedido, ¿sí? Estamos en Deuteronomio 31:17, dice, cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. ¿Haciendo qué? Ocultaré mi rostro. Ahora entendemos qué quiere decir él con esconder el rostro. No te miro. No me tienes. Amén. Te dejo. Oiga, lo advirtió. Israel estaba advertido. ¿Solamente Israel? No, cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros dice, si ustedes son fieles, si ustedes me son fieles, Dios le dijo, uno solo de ustedes va a hacer huir. ¿A cuántos? A 10. Uno solo de ustedes. Amén. Pero si no me obedecen, será lo contrario. 10 de ustedes huirán de uno solo de sus enemigos. ¿Por qué? Porque los habré dejado. Porque habré escondido mi rostro. Porque los habré entregado a las consecuencias de sus siembras. Amén. Usted sabe que una de las cosas que vemos, hermano, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros en la Biblia, en uno de ellos se nos habla que Moisés dijo, ¿saben? Váyanse una parte a aquel cerro, en medio de aquellos cerros, y otra parte en este lado de estos cerros, y cada uno de ustedes va a gritar algo diferente. ¿Cuál era la palabrita clave diferente que cada uno iba a gritar en su lugar correspondiente? Bendito. ¿Y los otros? Tal vez ni lo queremos oír. Maldito. Benditos ustedes cuando, bla, bla, y empieza a decir, ¿no? Cuando me escuchen, cuando me obedezcan. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, benditos tus hijos, bendito tu trabajo. Hermano, bendito, bendito, bendito. Él dice bendito. Ahora ustedes, si no obedecemos, malditos. Ahora, ¿en qué sentido es eso, hermano? Es en que no es que Dios simplemente ya a la primera empieza a castigarnos. Esa no es la idea, así se dice, pero tenemos que entender lo que sucede es que Dios esconde su rostro. ¿Sí me explico? Y cuando esconde su rostro, estamos solos. ¿Sí me explico, hermano? Estamos solos. Y cuando estamos solos, empezamos a sufrir las consecuencias de nuestra siembra. Amén. Empezamos a sufrir las consecuencias de lo que sembramos y somos impotentes porque Él nos ha dejado. Entonces, Él dijo a través, pues, en Deuteronomio, los dejaré. Ponemos nuestro versículo de nuevo, lo volvemos a mirar. Dice, los esconderé mi rostro, escuche, y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades. ¿Es porque Dios los está derramando? ¿O es porque Dios nos ha dejado? Y cuando cosechamos lo que sembramos, ¿quién nos puede ayudar? Amén. Yo voy a predicar porque Isaías, hermano, nos habla de por qué estamos. Alguien nos decía durante esta semana o la anterior, ¿a quién se le reclama acerca de los fenómenos naturales? ¿Contra quién nos enojamos? ¿A quién le reclamamos por los huracanes?
¿A quién? Entonces usted sabe que hay gente que no vacila en reclamarle a Dios. ¿Sí o no? ¿Usted sabe eso? Hay gente que le reclama a Dios. Dios, ¿no que eres amor? ¿No que nos cuidas? ¿No que estás al pendiente o pendiente al cuidado de nosotros? ¿Dónde estás? Yo creo que es la única vez para algunos cuando Dios existe, porque de lo contrario no existe. ¿Sí? Pero si existe, ¿qué clase de Dios? Alguien dijo entonces, platicábamos con mi esposa, ¿a quién se le reclama esto? Y surgió eso, pues hay gente que le reclama a Dios, con Dios se enoja, eso es bíblico. También Isaías lo menciona, hermano. Isaías lo menciona. Dice que cuando les falta el pan, levantan su rostro al rey y al cielo. ¿Sí? ¿Contra quién alegan? Contra el gobierno. Pero no solamente con él, contra Dios. Blasfeman, hablan. Algo tan sencillo, alguien dijo en una oportunidad cuando empezó a llover y dijo, como San Pedro tiene todo allá arriba, cree que todos igual estamos aquí, que aquí lo tenemos todo. Tenemos que trabajar. Pero como ese bendito San Pedro tiene todo allá arriba. Entonces las personas que actúan de esa manera, a veces irreverentes y hasta blasfemos, pero usted se da cuenta, hermano, pero le vuelvo a repetir, porque voy a predicar acerca de eso, porque Isaías menciona eso, acerca de los fenómenos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Ahora bien, mire, nuestro pasaje dice que Dios entonces, lo miramos de nuevo nuestro pasaje y dice, y serán presa fácil, entonces les sobrevendrán, ¿qué? Muchos, ¿ya? Desastres y adversidades. Nosotros tenemos respuesta. En las noticias de hoy, ¿cómo repiten? ¿Cuál es la causa de esos desastres? ¿Quién ha causado estos desastres? Amén, ya. ¿Se ha dicho? ¿Verdad? Ahora, entonces les vendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, en otras palabras, para que quede la idea, óigame, ¿qué significa que Dios esconde su rostro? Dice, y esconderé mi rostro. Ahora, volvamos a Isaías, por favor, en el capítulo número 8 y el versículo 17. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Pero ¿usted no cree que hay como una contradicción allí? Él dice, no, yo voy a esperar, voy a aguardar, voy a esperar. Él ha escondido su rostro, pero yo voy a esperar. Pero si ha escondido su rostro, nos ha dejado. Entonces, ¿cómo tú dices que vas a esperar en Él, que esperas en Él? Tú lo esperarás, tú esperarás. Escuche, Dios había escondido su rostro de la nación que le había ofendido. Pero leamos otra escritura en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo número 15, Isaías. ¿Sí? Isaías, capítulo 1, versículo 15, un versículo que cuando lo leemos con estos otros versículos nos es fácil entenderlo. Oiga lo que dice. Cuando levanten sus manos, escuche. Cuando levantamos las manos, una de las veces en que levantamos nuestras manos es cuando oramos. Escuche, cuando oramos. Amén. ¿Sí?
Dice, y cuando levantan sus manos, o sea, cuando oran, cuando claman, cuando gimen, cuando piden ayuda, cuando piden socorro, porque les vinieron los desastres, y levantan sus manos, ¿qué pasa? Yo aparto de ustedes mis ojos. En otras palabras, lo que dijo Isaías en el primer versículo que hemos leído, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. ¿Sí? Ahora, ¿por qué había escondido su rostro de la casa de Jacob? O sea, Israel. ¿Por qué la había escondido? ¿Por qué se había ausentado? ¿Por qué los había dejado, como dicen, abandonado a su suerte? Y abandonado a tu suerte, te fue mal. Presa fácil. Sí, te quedaste sin Dios, sin el auxilio, sin el socorro, sin la defensa, ¿verdad? Entonces, mire, por ejemplo, en el capítulo 45, siempre de Isaías, y el versículo 15, capítulo 45 y el versículo número 15, escuche, póngale atención a esto. Esconder el rostro. ¿Por qué había escondido el rostro Dios de su pueblo Israel? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y dice, tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que ¿qué? ¿Estamos? Escuche, tú, Dios y Salvador de Israel. Aquí hay justicia y hay esperanza. Hay juicio y hay amor. Amén. Amén. Aquí hay justicia y hay amor. En un versículo tan corto, escuche, tú. ¿Quién está diciendo esto? Isaías. Un hombre de fe, un hombre de convicción, un hombre de confianza. Conforme a nuestro tema, ¿un hombre de qué? De esperanza. En la esperanza, no. No. Un hombre de esperanza en la esperanza. Un hombre que él grita y le dice a la gente, la esperanza es lo último que se pierde. No. Esperanza en quién y por qué, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta, dice, tú, Dios y Salvador de Israel. Él está confesando, tú lo has dejado, has escondido tu rostro, lo has dejado, pero tú eres el Salvador, sigues siendo el Salvador. Y oiga qué belleza de escritura, tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. ¿Y qué? ¿Podemos reclamarte por qué nos dejas? ¿Podemos reclamarte por qué nos abandonas? ¿Podemos defendernos simplemente y decirte por qué nos dejas? Tú has hecho promesa. Somos tu pueblo, somos tus hijos. ¿Por qué nos dejas? ¿Por qué nos abandonas a nuestra suerte? En realidad, ¿por qué nos abandonas en el pago de nuestros hechos? ¿Por qué nos abandonas en las consecuencias de nuestras acciones? Pero sigue siendo el Salvador. Pero esta es la convicción del profeta y que debe ser la convicción de nosotros. Pero vayamos a otra escritura, por favor. Siempre Isaías, capítulo 54 y el versículo número 8. ¿Sí? Isaías 54, versículo 8. Oiga qué belleza de escritura en el contexto de el Dios de justicia, el Dios santo, el Dios todopoderoso, el Dios que no solamente está vigilante ante cualquier desobediencia de su pueblo para inmediatamente castigarlo, el Dios que tiene misericordia, el Dios justo y verdadero, santo, amoroso y misericordioso, lleno de gracia, de compasión. Pero escuche lo que dice. Mire, ¿está conmigo? ¿Está leyendo? Por un momento, escuchen.
En un arrebato de enojo, dice esa versión, ¿verdad? ¿Cómo dice otra? Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti. Amén. Oiga, mi hermano, por un momento, ¿cuánto? Un momento. Un momento. Pero en un momento, ahora habría que significar qué es un momento, cuánto es un momento, de cuánto fue el momento que Dios dejó a Israel por sus acciones, desobediencias, sus rebeldías. ¿Cuánto fue ese momento? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo fue? Pero él está diciendo, escuche, por un momento, en un arrebato de enojo. Es interesante cómo lo dirá otras versiones eso de arrebato de enojo, porque el arrebato de enojo es casi muy humano, ¿verdad? Un arrebato de enojo, momento de enojo. Pero escuche, dice, por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti. Eso es lo que dijo Isaías, nos viene diciendo, el Dios que esconde su rostro. ¿Y qué sigue diciendo nuestro versículo? Pero, escuche ese hermoso pero. Ese es un pero de bendición. Ese es un pero de gracia, de bondad, de amor, que nos describe a ese Dios que yo debo predicar, al Dios que, amigo, debes conocer, al Dios que debemos conocer, reconocer y confirmar en nuestro corazón, conocer a nuestro Dios, al Dios que nos amó tanto, que nos sigue amando y que nos amará eternamente. Conocer a Dios, hermano, escuche, pero con amor eterno. Aleluya. Es palabra de Dios, ¿verdad? Sí, dice él, escondo mi rostro. ¿Por qué? Porque no te enmieles con el amor. Yo llamo a eso, hay gente que está enmielada del amor y se olvida de la justicia. ¿Sí? Se olvida de la justicia. No, Dios es bueno, Dios es amor. Amén. Le repito, hasta ni predicadores, ministerios que... No. Predica solo de las bendiciones. Predica de las bondades. Y sí se debe predicar. Claro que sí. Pero en el marco de ¿qué? Del Dios santo y justo. De la santidad. De la santidad, de la justicia de Dios. De lo que Él está diciendo. De quién es Él todo y no solamente una parte. La parte que nos conviene. Como el hijo, pues, que solamente quiere las ayudas de papá, de mamá, de la casa, pero no los compromisos. ¿Sí? Amén. No quiere consejos, no quiere compromisos, no quiere colaborar, pero hay que ayudarlo. Y lo exige, ¿verdad? Soy hijo, ¿no? ¿Para qué me tuvieron? Pero entonces, oiga lo que el profeta nos está diciendo. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti. ¿Y qué más? Pero con amor eterno te tendré compasión. Esperanza. Con amor eterno te tendré compasión. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Dice quién? Aleluya. El Señor tu Redentor. Dice el Señor tu Redentor. Y con esa sola palabrita está un mensaje completo. Redentor. ¿Qué es Redentor? ¿Cuánto he predicado sobre eso? ¿Qué es Redentor? Uno que rescata, ¿sí? Que te redime, ¿sí? Que te rescata, pero ese rescate le cuesta. Ese rescate hay que pagar el precio para rescatar. Pero él está diciendo, pues, sí, escondí mi rostro de ti porque tú te lo buscaste y entonces pagaste las consecuencias de tu vida desobediente. Porque lo que siembras, eso cosechas. Siembras vientos, cosechas tempestades. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Les repito, si solamente hablamos de los fenómenos naturales golpeando la humanidad, sí, pero ¿quién ha provocado esos fenómenos? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Verdad? Ahora, sí se necesita la ayuda de Dios, pero ¿qué quiere la humanidad? Simplemente la ayuda de Dios, pero no vivir para Él. Eso no. No. A mí me llama la atención, y justo también Isaías, capítulo 4, dice que echarán mano de un solo hombre, 7 mujeres. Y le van a decir, ¿sabes qué? Le van a decir las 7 mujeres a ese único hombre, le van a decir, danos de comer, danos casa. ¿Sí? Escuche. Pero, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? Que no quieren de él. ¿Sí? Si usted lo puede leer, Isaías capítulo 4, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres y le dirán, danos de tu pan, danos de tu esto, de lo que otro, solamente danos tu nombre. Sí, solamente danos tu nombre, pero no nos des tu señorío, no queremos más de ti. No queremos más de ti. Entonces, hermano, pero ahora es Dios quien está diciendo, pues a través del profeta, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob, sí, a Él esperaré. Es importante conocer a Dios, hermano. ¿Se acuerda? Prediqué el anterior o el de antes, hace 2 predicaciones. David conoció a Dios. David conoció a Dios a tal grado que, ¿recuerda? Cuando él, en una de sus desobediencias, de las 2 fuertes que marca la Biblia, de David, y cuando el profeta, el predicador, el siervo de Dios viene y le dice, hay 3 cosas que Dios manda a que te digan, y que tienes que elegir una de las 3 que vienen como consecuencia de lo que tú hiciste. La primera, ¿cuál fue? Caer en las manos de Dios. ¿Y qué dice David? No escoge las otras 2, escoge caer en las manos de Dios. ¿Por qué? Él dice, porque Él tendrá misericordia de mí, porque al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Porque cuando ese Dios precioso, amoroso, santo y justo, que esconde su rostro, pero cuando ve el arrepentimiento, la actitud arrepentida, los hechos de arrepentimiento de su pueblo, de su iglesia, de su hijo, de su hija, ¿qué hace? Lo recibe. Aleluya. Lo recibe. Y eso es lo que cree, hermano. Y ese conocimiento que tiene el salmista de Dios, lo conoce. Él dice, lo conozco, yo conozco a Dios. Yo sé que es imposible, escuche, me aventuro a usar esa expresión, imposible que Él rechace al corazón, ¿qué? Imposible, no lo rechaza, no despreciarás. ¿Se acuerda que Abraham le dijo, no vas a tratar igual al justo que al injusto, ¿verdad? No, lejos esté de ti, juez de toda la tierra. Lejos está de ti, no está de ti. Ahora, vea el conocimiento que tiene Isaías de Dios cuando él dice, es que Isaías conoce a Dios. Y al conocerlo es que él lo conoce en sus lados, no en un solo lado, en el lado de conveniencia, lo conoce y él dice sí. Y lo voy a leer el texto otra vez, aguardaré al Señor, escuche, aguardaré. Y por favor vea que 2 veces, mi título basado en 2 veces que menciona Isaías, aguardaré, esperaré. ¿Sí? Esperanza. Aguardaré. ¿A quién aguardaré? ¿O qué aguardaré? En la esperanza, algo suceda, ¿verdad? La buena suerte, no.
No es la buena suerte. La buena vibra, al diablo con la buena vibra. Amén. Aguardaré, dice él, aguardaré, escuche, al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Con justicia lo hace. Señor, eres digno. Señor, eres justo. Señor, merecemos. Lo que nos está pasando lo merecemos. Eso sembramos. Ahora, no es que Isaías ha hecho su parte en esa siembra de maldad. No, él como el profeta Daniel es uno de los hombres justos en medio de una nación entregada al mal. Pero Daniel ora, otra vez lo repito, ya lo he dicho cuántas veces, Daniel 9, su oración, él se está incluyendo. ¿Sí? Como ser humano él se está incluyendo, pues Isaías él está diciendo, aguardaré, claro, él aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Con justicia lo esconde, con justicia nos ha dejado, con justicia él nos ha abandonado, nos ha entregado a pagar las consecuencias y vaya cómo nos está yendo. Pero yo lo conozco y yo sé, como dijo en Isaías 54, dice, tendrá misericordia de nosotros. Él tendrá misericordia de nosotros y nos salvará. ¿Cómo lo llama Isaías? El Salvador. Él nos va a salvar. ¿Y de qué manera nos va a salvar? Mensaje predicado también en justicia, con justicia, porque tendremos que pagar. Lo que sembramos, tenemos que cosechar. Y cuando Dios dice el doble, amén, ya pagaron. Cuando Él grita y le dice al profeta, grita y dile, consuela a mi pueblo, dile que su pecado ha sido perdonado, que doble han recibido. Dile, consuélalos y dile, gloria a Dios, que yo vengo a ellos. Amén. Vengo a ellos, pongo mis ojos en ellos, mi rostro en ellos, mi presencia en medio de ustedes una vez más. Yo su Dios, aleluya. Por algo cuando el profeta dice Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. El Dios que había escondido su rostro, ahora está con nosotros. Está con nosotros. Y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no es con nosotros, por nosotros, no es quién contra nosotros, sino todos contra nosotros. ¿Me explico, hermano? Todos contra nosotros. Dice, a mí me pasa de todo, me está pasando de todo. Solo me falta que... Oh, aleluya, necesitas conocer a Dios en una condición así. Necesitas la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo David, uno de los salmistas, la fe que tuvo Isaías. Cuando Isaías dice, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Lo esperaré, aleluya. Yo lo voy a esperar. Yo sé que Él tiene misericordia. Yo sé que Él es el compasivo. Yo sé que Él es misericordioso. Yo sé que Él se va a levantar en amor. Aleluya. Yo sé que Él en su justicia, cuando vea que ya, cuando vea nuestro corazón que lo está mirando ya en impotencia y en decirle, Dios, perdónanos. Quizá ahora podemos entender el clamor de Cristo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Amén. O sea, ¿por qué escondiste tu rostro? ¿Por qué me dejaste? Amén. ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Por Alberto. Amén. ¿Y usted qué dice? Por mí.
¿sí? Escondiste tu rostro, pero a la vez que lo escondiste, estuviste allí. Amén. Aleluya. En este momento, entonces, es el momento en que la persona necesita reconocer nuestro tema: esperanza. Nuestro punto es tener esperanza, no en la esperanza, sino en Dios. En ese Dios que es justo. Conocer a Dios como es. No verlo en una partecita y la que nos conviene. Amor, misericordioso, favores, bendiciones. Y eso es cierto. Pero ¿y la otra parte? Conocerlo como Él es. Como Él es. Iglesia en Colton. Yo recuerdo el primer mensaje que prediqué cuando vine a California, a Colton. Lo recuerdo. En un parque fue. ¿En cuál? Eso sí, no sé. ¿Sí? ¿Sí? Yo recuerdo, hermano, y gracias a Dios por eso. Porque pues lo que estoy diciendo es porque porque puedo recordar eso. Y porque puedo recordar pues, eso y muchas las cosas que puedo recordar todavía, entre muchas que se me olvidan y se me han olvidado, esa es una que recuerdo. ¿Y sabe cuál fue el mensaje que prediqué? Amén. Justamente cuando le preguntan a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Y Él declara su nombre. ¿Sí? Declara su nombre. Y lo declara con apellido, con sus apellidos. Amén. Diciendo: justo, santo, misericordioso, aleluya, celoso. O sea, Él se identifica como Él es, no como a nosotros nos gusta oírlo solamente, no, como Él es. Pero somos bendecidos en conocerlo como ese amante y misericordioso, aleluya, que le duele el dolor de su creación, que le duele el dolor de su hijo, de su hija. Entonces, hermano, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob, sí, a Él esperaré. ¿Puede usted decir también: yo esperaré siempre en Él? Cristo es, ¿qué? La esperanza viva. La esperanza de vida. Podemos orar, y yo quiero hacer este llamado a la persona que no ha hecho una decisión. A esa persona que no ha hecho una decisión, quizá ha venido oyendo, amigos, si has venido oyendo y escuchando con conceptos como muy bonito, me gusta, pero tienes que hacer una decisión. Tienes que conocer a ese Dios, el único, ¿sí? Entre muchos inventos de dioses inventados, pero conocer a ese Dios. ¿Quién es Él? ¿Sí? ¿Quién es Él? Conocer quién es, la naturaleza pues de Dios, y saber que Él es santo, que Él es justo, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, que Él al que ama corrige, perdona a quien se arrepiente. Y nos aclara que ese arrepentimiento lo identifica en nosotros al corazón arrepentido y que espera el arrepentimiento de cada ser humano. Aleluya. Te invito para que hoy lo reconozcas en tu vida y le digas: Dios, yo he esperado en ti. Yo he esperado en ti. He entendido que si fuera en mi vida o en lo que sucede a la humanidad, es porque lo merecemos. Es el pago por nuestros hechos, por nuestra vida, por nuestra conducta. ¿Sí? Señor, pero yo
juntamente con este predicador y con los otros que se mencionaron, yo te puedo identificar y espero en ti. Y hoy yo reconozco, ¿quieres entregarle tu vida? Debes hacerlo, necesitas hacerlo. Oramos contigo, oramos contigo. Dile: Señor, confieso que he pecado contra ti, solamente contra ti, que he vivido haciendo cuanta cosa que no te agrada. Consecuencias han venido y vendrán en mi vida, Señor, pero reconozco que en mi actitud de arrepentimiento, de reconocimiento, Señor, ahora te recibo en mi corazón, en mi vida. Te entrego mi vida, mi corazón. Te entrego toda mi existencia. Señor, confieso a Jesucristo que murió en la cruz, pagando mis pecados. Yo lo recibo hoy. Yo lo declaro hoy. El Señor de mi vida. El Señor de mi vida. Soy salvo, soy perdonado hoy. Recibo la gracia, recibo la salvación. Gracias, gracias, Señor. Ahora, amados, en Cristo Jesús, déjeme decirle que gracias a Dios tenemos algunos informes de lo que estamos haciendo a través de este medio. Y bueno, por ejemplo, tenemos estos mensajes que quiero leerlo para usted, para la congregación presente, pero también para personas que nos están mirando. Tenemos aquí, apreciamos, agradezco mucho, por ejemplo, dice: Mari Estrella empezó a seguir Mies Colton. Mari Estrella, ¿quién es? Quizá si usted diga: yo sé quién es Mari Estrella, porque es bueno, hermano, que usted publique esto. Escucha, conéctate, mira, entra tal, y verdad, eso es un trabajo que se debe hacer. Bueno, Mari Estrella empezó a seguir Mies Colton IDP. Gracias a Dios, Dios bendiga a Mari. Lupita Fonseca, amén, también dice: empezó a seguir Mies Colton, reaccionó a tu video, le gustó tu video. Gloria a Dios, Dios bendiga a Lupita Fonseca. De hecho, ella nos manda una petición a que oremos por su esposo, por sus hijos. Amén. Bendiciones, Lupita, en el nombre de Jesús, bendiciones. Y claro que sí, tomamos en cuenta esas peticiones que nos mandan. Aleida Isas, otra persona que igual nos está comentando y poniendo su informe. Luego dice Cari Rodríguez también, o sea, son personas. Cari Rodríguez dice: reaccionaron a tu video. Y luego tenemos otras personas que han puesto sus mensajes, que desde hace algún tiempo, gracias a Dios, se han unido a que les ha gustado nuestra página. Pero quería mencionar a estas personas en el nombre del Señor, decirles que apreciamos que se tomen su tiempo para escribir, ¿verdad? Se tomen su tiempo para escribir, para hacernos saber. Sepan que trae gozo a mi corazón, a nuestro corazón como congregación, saber que estamos siendo de bendición, ¿verdad? Entonces, otra vez, Mari, Lupita, Aleida, Cari, muchísimas bendiciones. María Valdivia, no la había mencionado, ¿verdad? También en el nombre del Señor, hermano, con un aplauso queremos bendecirlos, pero sale de nuestro corazón bendecirlos
y decirles que oramos con ustedes en el nombre de Jesús y que ahora mismo vamos a orar por ustedes. Oramos hermanos, oramos por nuestras personas que nos han escrito. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada una de estas personas que hemos mencionado, Señor. Tú conoces cuáles son sus razones, Señor. Tú les has movido para ver, para escuchar. Señor, tú los has movido, Padre Santo, como moviste a hermana Rome, Señor, en el nombre de Jesús, a encontrar esta página y poder escuchar, poder ver, poder ser bendecida y ahora poder estar aquí en nuestra congregación presencial, Señor. Te damos gracias y ahora, Padre, bendecimos, no conocemos, tú sí conoces dónde están, quiénes son, cuál es su petición, cuál es su necesidad, cuál es su determinación. Nosotros desde la casa del Señor bendecimos, nos unimos en el nombre de Jesús bendiciendo estas vidas. Padre, sabemos que nuestro bendecir es desear, orar, clamar por el bien de las personas, pero la bendición viene de ti, Señor, viene del cielo. Padre, pedimos tu bendición sobre estas vidas, Padre celestial, sobre el esposo, sobre los hijos, Señor, sobre ese hogar, sobre esa familia, sobre ese cuerpo afligido por la enfermedad, atormentado por la enfermedad. Oramos y recordamos siempre a nuestros hermanos que están, oh Dios, sufriendo por esta pandemia, Señor, no solamente en su salud, en su cuerpo, pero, Señor, como consecuencia en la familia, en los hijos, en la familia, en su economía, Señor, en toda consecuencia, Padre celestial. Sabemos, Padre, como dijo Isaías, pero yo aguardaré, yo esperaré, yo espero en Él, en su misericordia, en su gracia, en que se levantará. Señor, aguardamos a ti, esperamos en ti, en tu misericordia, Señor, que tú te levantarás, Señor, para bendecirnos. Muchas gracias, Señor. Oramos entonces, te pedimos, Padre, por esas vidas ahora, en el nombre precioso, único, todopoderoso de Cristo Jesús. Bendiciones, querida familia, que a través de este medio electrónico han venido a ser parte de nosotros. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.